Ahora pasamos a los accidentes de tránsito con lesiones. Nombraremos en primer lugar el daño moral. Se define el daño moral como la lesión en los sentimientos que determinan dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. La compensación de esta lesión está ordenada a mitigar la suma de dolores físicos y espirituales sufridos por la víctima, es decir, la paz espiritual, la tranquilidad y la serenidad de su ánimo como consecuencia de la acción antijurídica y está ligada a la fijación de tal compensación a la entidad y gravedad objetiva de las lesiones, a las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido, al tiempo de convalecencia, entre otras. El artículo 1741 del Código Civil y Comercial establece la indemnización de las consecuencias no patrimoniales. ¿Quién va a estar legitimado? El damnificado directo en primer lugar, pero si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tendrán legitimación a título personal los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. El Código Civil y Comercial amplía notablemente la legitimación en este sentido de lo que ya estaba previsto en el Código Civil de Vélez-Sarsfield, que es una importante modificación. Otro de los rubros en caso de lesiones es la incapacidad sobreviviente. Esta partida indemnizatoria está constituida por la disminución física que como secuela permanente, es decir, permanente aquella que subsiste luego de superados los procesos previos referidos a curaciones y convalecencia, fue originada a la persona exclusiva o concausalmente por el hecho ilícito, no solo en la faz laboral, sino en todo lo que hace a su vida de relación, a las más comunes de cualquier persona que se traducen en un menoscabo en cualquier tipo de actividades que desarrolla con la debida plenitud y libertad e inclusive aunque no desempeñe ninguna actividad productiva. Es decir, la nota fundamental de este rubro será que la disminución física debe dejar secuelas permanentes, es decir, aquellas que subsisten, reitero, luego de superados los tratamientos y las curaciones, ya que no son meritables en este punto los estados transitorios. El artículo 1746 del Código Civil y Comercial establece la indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. En este punto es importante tener en cuenta que a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial se establece que de este artículo derivan fórmulas matemáticas que el juez puede utilizar para medir esta partida, para cuantificarla. Existen varias y a tal fin les recomiendo la lectura del artículo del doctor Aciarri, que está en internet para que la vean, donde él explica las diferentes fórmulas que puede utilizar el magistrado y que por ende pueden ser planteadas por el abogado a la hora de pedir esta partida, con los cálculos correspondientes, los cálculos matemáticos, para justamente calcular de la mejor manera y de la manera más integral posible esta partida. La siguiente partida es el daño psíquico o psicológico. Constituye una afectación o alteración en el estado anímico del individuo con el consiguiente quebranto espiritual, que importa un menoscabo en la salud considerada esta en su aspecto integral. El modo de acreditar este daño es la pericia psiquiátrica. Sin esta será imposible determinar la existencia de este daño que asegure la procedencia de la partida indemnizatoria. El daño estético está constituido por una lesión que se manifiesta como una deformación, una desfiguración, afeamiento o mutilación del cuerpo. Por ejemplo, la amputación de un miembro, caminar con bastón, renguera, etc. Con respecto a los gastos de farmacia, médicos y de traslado, deben ser reintegrados, aunque no se hayan demostrado documentadamente, pues ellos se presumen cuando median lesiones que los justifiquen. En ese momento las personas no suelen conservar los comprobantes y es por esto que rige esta presunción. Ahora bien, deben guardar proporción con el hecho
los daños y la magnitud de las lesiones. Para eso se tendrá en cuenta la historia clínica, las pericias, etc. Los tratamientos kinesiológicos y psicoterapéuticos deben acreditarse documentadamente cuando ya fueran realizados y cuando aún no se han efectuado debe acreditarse su necesidad, la duración y el costo. Con respecto al lucro cesante en relación a la persona, consiste en la pérdida de la utilidad o ganancia por no haber podido realizar la actividad habitual generadora de ingresos, profesional o no, durante el tiempo de curación y convalescencia de las lesiones provocadas por el accidente de tránsito, debiendo acreditarse todos estos extremos. Acá es importante apuntar que el trabajador en relación de dependencia no sufre lucro cesante, pues continúa percibiendo su remuneración del empleador, salvo aquellos componentes de su salario que no lo hagan por inasistencia a prestar servicio, por ejemplo el presentismo, las horas extras, las propinas en el rubro gastronómico. Otra de las partidas indemnizatorias es la pérdida de chance. La chance equivale a oportunidad u ocasión. Se entiende por chance la probabilidad suficiente de una ganancia que se frustra por culpa del responsable. Implica siempre la existencia de un alea, pues la posibilidad de lograr el beneficio que esperaba obtener el damnificado era ya de por sí algo fortuito o azaroso. La diferencia entre el lucro cesante y la pérdida de chance radica en que aquel recibe una ganancia dejada de percibir que debe ser probada, mientras que la pérdida de chance comporta la pérdida de la fuerte probabilidad de un beneficio económico futuro por el evento dañoso, que debe ser probada, como también la imposibilidad de volver a tenerla. Vamos a un ejemplo. Si debido a un hecho dañoso, un jugador profesional de fútbol pierde sus genéricas posibilidades de desarrollar su actividad, deberá ser indemnizado a título de incapacidad sobreviniente. Si ya había sido contratado por un equipo de Europa, será indemnizado como lucro cesante, porque el perjuicio se concretó en la pérdida de los ingresos que percibiría. Pero si estaba por ser contratado y se frustró tal posibilidad cierta, no hipotética, entonces será indemnizado como pérdida de chance, porque se trata de una oportunidad u ocasión particular que debe ser acreditada por cualquier medio. Hasta aquí la demanda por daños y perjuicios por accidente de tránsito. Finalmente, el último ejemplo que citaremos en esta oportunidad es la medida autosatisfactiva, que está regulada en el artículo 253 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia del Chaco. Establece que los jueces, a pedido fundado de parte, respaldado por prueba que demuestre una probabilidad cierta de que lo postulado resulta atendible y que es impostergable prestar tutela judicial inmediata, deberán excepcionalmente ordenar medidas autosatisfactivas, según cuáles fueran las circunstancias del caso, valoradas motivadamente por el juez. Este podrá exigir la prestación de caución suficiente. Los despachos favorables de medidas autosatisfactivas presuponen la concurrencia de los siguientes recaudos y quedarán sujetas al régimen que a continuación se describe. A. Que fuere necesaria la cesación inmediata de conductas o vías de hecho producidas o inminentes contrarias a derecho. B. Que el interés del postulante se circunscriba de manera evidente a obtener la solución de urgencia, no cautelar requerida. C. Los jueces podrán fijar límites temporales. D. Los jueces deberán despachar directamente la medida autosatisfactiva postulada o, excepcionalmente, y si la materia lo solicita, correr previa y reducida sustanciación que no excederá de conceder a quien correspondiere la posibilidad de ser oído. Podemos citar a modo de ejemplo el siguiente objeto. Vengo a promover medida autosatisfactiva contra la empresa X con un domicilio en calle tal, a fin de que se ordene devolución del dinero a valor actualizado por la compra de una tablet modelo X. Hechos: que el día tal fui a la empresa cita en y compré una tablet modelo tal. Cuando llegué a mi domicilio constaté que el producto adquirido tenía problemas de funcionamiento, por lo que devolví la misma a los 4 días de haberla comprado a fin de que sea reparada. El encargado del servicio técnico me encomendó que volviera a los días siguientes, que como máximo a los 30 días debía retirar la tablet restaurada. Mas yo iba cada 2 días a preguntar y no obtenía respuesta. Una vez transcurrido 30 días, yo concurría 2 veces por semana y cuando pasaron 3 veces, recién me hicieron una nota de crédito y me derivaron al local sitio en calle tal. En ese local me dijeron que como ya pasaron 3 meses, necesitaban un código especial para obtener otro producto de la misma especie,
manifestándome que se olvidaron de iniciar la nota de crédito correspondiente, no habiendo recibido ninguna solución posible. Además, la empresa no concurrió ante la instancia de conciliación iniciada por mi parte, por lo que solicito la devolución del dinero a valor actualizado, luego las pruebas del derecho del petitorio. Esto como a modo de ejemplo de un supuesto en el que se podría requerir este tipo de medida. Este ha sido el último ejemplo del día de hoy. Les recomiendo la lectura de los temas de fondo previo a la práctica de los modelos en orden a recordar los requisitos y los presupuestos necesarios para cada uno de los procesos consignados a modo de ejemplo. Muchas gracias.